el gran escritor valenciano, poeta, ensayista, que recibió el premio de las Letras Valencianas el año 1984. Juan Gil Albert nació en Alcoy el año 1906 y nació en el seno de una familia burguesa muy acomodada, lo que le permitió dedicar su vida entera, unas veces con mejores posibilidades económicas, otras con menores, pero siempre sin necesidad de ejercer un trabajo concreto, al mundo de las letras, al mundo de la poesía y al mundo de la narrativa. Su formación la recibe primero en su tierra natal, en Alcoy, y después en la Universidad de Valencia, donde estudia filosofía y letras. Pero como decía yo antes, su dedicación fundamental será siempre al mundo de la literatura. En ese contexto, pues, vive una etapa inicial de formación que se extiende desde el año 1906 hasta el año 1926, esos primeros 20 años de su vida en los que él conoce una sociedad, diríamos, muy especial, en el contexto de una sociedad que vive pues en los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Su primer libro, que aparece en 1927 y que tiene como un título ya muy especial, Fascinación de lo irreal, Gil Albert se nos presenta como un discípulo de Oscar Wilde, como un admirador de Gabriel Miró, como un hombre que piensa que la estética, el arte, está por encima de lo que significa la vida diaria de los seres humanos, los padecimientos, los problemas, que diríamos es la base inicial de toda narrativa, de toda novela, fundamentalmente, también de la poesía. Él, sin embargo, opina, cree que lo importante es estar al margen de ese mundo real. Por eso la fascinación de lo irreal. Estar al margen de lo que ocurre, estar al margen de lo que sucede y por el contrario, escribir en función de los gustos estéticos. Escribir simplemente por el placer de escribir, por el placer de trasladar aquello que uno siente o que uno quiere, pero sin una conexión externa con lo anterior. Es un mundo que, bueno, de alguna manera tiene un elemento fundamental para él, porque es un hombre absolutamente loco, que lo define como el mundo de la Josefina Baker, es decir, la cantante del charleston, la moda de los alegres años 20 en los que la vida tenía que vivirse muy activamente, muy rápidamente, pero que en el fondo era una vida absolutamente vacía, una vida absolutamente falsa, que no tenía detrás de ella, diríamos, ningún valor humano que resaltar. Es el mundo en el que se van gestando las grandes revoluciones sociales. No lo olvidemos porque es una etapa histórica fundamental. Es la etapa histórica en la que nace el fascismo, es la etapa histórica en la que el comunismo se va consolidando, es una etapa en la que los extremos se van polarizando en función justamente de esa vida alegre, de esa vida burguesa, de esa vida liberal que parecía el colmo de la felicidad después de la Primera Guerra Mundial. Pero ese es un libro que realmente solo es interesante o solo conocen, diríamos, los muy eruditos, los amigos personales de Juan Gil Albert, porque él desde el principio, estamos hablando de un joven que en 1927 tiene 21 años, tiene siempre una obsesión por comunicarse de alguna manera con la gente que está a su alrededor. Bien, ese mundo irreal, de fantasía, que él está viviendo cuando en el año 1927, también en el año de la generación del 27, de quienes serán luego sus amigos, aunque ya hablaremos de lo que significa si él perteneció a la generación del 27 o no perteneció, pero si es el mundo de esa búsqueda de una nueva poesía, pues terminó justamente en el año 1931. ¿Y por qué termina? Porque Juan Gil Albert de pronto se encuentra con la necesidad de intentar comprender qué es lo que sucedía a su alrededor. Acababa la dictadura de Primo de Rivera, acababa un modo de vida en España en el que todo estaba dirigido sin problemas, diríamos, de peleas políticas sustanciales, y en ese contexto la República va a significar
una nueva manera de entender el mundo. Es importante hacer una reflexión sobre lo que significó en el mundo del arte, en el mundo de la cultura en general, en el mundo del pensamiento, la Segunda República Española. Porque más allá de lo que se diga posteriormente, pues la realidad es que inicialmente la Segunda República Española es una república de pequeños burgueses, es una república de intelectuales, es una república que viene significado por el ideario que ha defendido la institución libre de enseñanza. Lo he repetido a lo largo de toda mi vida. Es decir, lo esencial para entender la Segunda República es comprender que lo que está en juego inicialmente no es la revolución de los trabajadores, eso es una minoría en principio. Lo que está en juego en el año 31 es transformar una sociedad antigua, monárquica, todavía con dictaduras militares, en una sociedad moderna, en una sociedad europea, en una sociedad muy liberal, donde lo que importa fundamentalmente es, primero, defender esa libertad individual y segundo, acabar con las grandes fuerzas que gravitaban sobre la sociedad española, es decir, acabar con la Iglesia, con la imposición de una sociedad laica y acabar con el poder del ejército, haciendo un ejército profesional y acabar con el poder de los grandes latifundistas, haciendo una reforma agraria. Este es lo esencial del mundo con el que se va a enfrentar Juan Gil Albert. Yo lo traslado desde mi personal punto de vista, desde mi análisis personal de la República, pero que coincide con el propio de la generación del 27, que lo que quiere es ponerse al servicio. Voy a dar un ejemplo que es muy concreto. La institución libre de enseñanza habla de lo que significan las misiones pedagógicas y lo que es enseñar a los demás, ir yendo a los pueblos a enseñar lo que era el teatro, lo que era la poesía, enseñando a la gente. Bien, sabemos que García Lorca, uno de los elementos fundamentales de él, es justamente la barraca, el llevar el teatro a todas partes. Estamos hablando, pues, de una generación, de un, diríamos, conjunto de intelectuales españoles que desde distintos ámbitos lo que están interesados fundamentalmente es en la formación de la clase trabajadora. Pero cuidado, en una revolución de la clase trabajadora a partir de la educación. De ahí lo esencial que es entender lo que significó las misiones pedagógicas, lo que significó, diríamos, el relanzar de la escuela pública, la educación permanente para hacer la auténtica revolución que se entendía. Ese es el sentir de la Segunda República y ese es el sentir en el que Juan Gil Albert se encuentra con él, se estrella con esa realidad fundamental y él es de los que piensan que realmente los intelectuales tienen que ponerse al servicio de lo que en ese momento es necesario, es decir, de enseñar. Por eso, su libro fundamental, y yo quiero trasladar esta idea a cuantos me escuchan, su libro fundamental es Crónicas de la historia, en el sentido de crónicas de la historia que necesitamos saber. Pero ¿por qué un título tan largo? Fundamentalmente porque él, como ensayista que es en ese momento ya bastante maduro y bastante consolidado, lo que quiere trasladar a los demás es la vida de toda una serie de personajes históricos, de personajes o reales en ese momento que tienen, diríamos, una presencia muy importante en la vida de las personas para que conozcan cómo es, qué significa, cuál es su valor. Es un poco lo que, de alguna manera diría yo, estamos intentando hacer nosotros, recuperar el valor de todos los valencianos que de alguna manera han aportado algo importante a la historia, a nuestra historia, y darlo a conocer a todo el mundo, vulgarizarlo, llevarlo a todas las casas, llevarlo a todos los lugares. Es lo que desde la perspectiva de los Rat Penat a mí me parece lo más importante de nuestra actuación en el aula de historia. Esto es lo que se encuentra en los intelectuales de este momento, esto es con lo que se encuentra Juan Gil Albert en ese momento y lo que le induce a escribir de otra manera, abandonar lo que significaba el esteticismo, diría lo que significaba la ilusión por un arte al margen de la sociedad, para transformarse en un hombre que quiere enseñar a la sociedad, que quiere que los demás conozcan mejor a esa sociedad. Para conocer mejor a la historia, escribe él ensayos sobre para la historia que tenemos que conocer. Bien, ese es un tiempo
en el que realmente se va gestando un modo de entender la sociedad distinto, pero que a su vez tiene una eclosión en el año 1936. ¿Qué es lo que pasa en España en el año 1936? Lo que pasa es que esa burguesía liberal, he escrito algo sobre la cuestión y pienso escribir más si me es posible. Esa burguesía liberal, esa burguesía que quiere una república para todos, pero para todas las personas que tienen que formarse para entender lo que significa la sociedad en la que viven, es decir, un modelo de sociedad, la francesa. Hay que ser personas con una educación superior para entender todo lo que está ocurriendo en Europa. Pues muy bien, esa sociedad de burguesía liberal, que de alguna manera tiene como imagen más reconocible a Manuel Azaña, va a fracasar estrepitosamente. Va a fracasar de una manera total y absoluta, porque a lo largo de los 2 años de gobierno progresista y de los 2 años de gobierno, digamos, de centro-derecha, no se va a llevar a cabo ninguna de las grandes cuestiones. Bueno, una sí, el tema de la escuela, de dar una importancia real a la escuela pública, sí, pero la reforma agraria no se va a llevar a cabo, tampoco se va a llevar a cabo, aunque se intenta la reforma del ejército en el sentido de que todos los grandes mandos del ejército siguen siendo gentes que tienen la misma concepción de vida que se tenía anteriormente, no se acaba con la burguesía financiera, no se acaba con las grandes fortunas, no se acaba con la aristocracia, es decir, ese mundo liberal burgués, que es como me gusta llamarle, no tiene el apoyo en el voto, por decirlo más claramente en nuestros días también, el apoyo en el voto necesario para poder triunfar. España, como tantas veces ocurre, estamos viviendo etapas muy próximas, se polariza en dos partes. Y ese choque, Juan Gil Albert lo va a asumir también como propio, como van a hacer toda la generación del 27 y la generación del 36, las dos generaciones. Es un choque en el que van a tener que tomar decisiones. De 1936 hay un núcleo de intelectuales que está en el lado, diríamos, de las fuerzas tradicionales o del fascismo que nace, y ahí hay nombres muy importantes como Sánchez Mazza, como Dionisio Ridruejo, es decir, gente que asume ese nuevo punto de vista, y gentes también, como la mayor parte de los intelectuales, en este momento políticamente dirigido fundamentalmente por Rafael Alberti, que se suman a la batalla de apoyar al Partido Socialista en la versión de Largo Caballero o al Partido Comunista. Juan Gil Albert, con otra serie de nombres que ahora enseguida voy a dar, se convierte igualmente en un activista, ahora ya situado en el plano del Frente Popular. Yo le he llamado, o le llamo para mí por lo menos, un activista del Frente Popular, en el sentido de que él quiere incidir sobre los intelectuales para hacer de esos intelectuales una parte esencial de la batalla que se está dando en este momento. Es un tema que lleva a cabo a través de una revista en la que va a participar mucha más gente, que se llama Hora de España. Es una revista que va a recoger, él fue secretario en un momento determinado, en otro momento determinado fue secretario Emilio Prados, es decir, se suceden en función de si se tenían que ir al servicio militar a luchar en las trincheras o podían estar disponibles para seguir trabajando, pero cada uno de ellos, cuando le llegaba el momento de la leva que le correspondía por la edad, pues se iba al frente a luchar, como Emilio Prado, por ejemplo, va a tener ya lo hemos citado porque tuvo, diríamos, una intervención esencial junto a Miguel Hernández, porque se convierte en un comisario cultural y tal. Bien, Juan Gil Albert, de una manera mucho más concreta, pues se va a convertir en el secretario de esa Hora de España, que Hora de España ya sí, el título es muy significativo, lo que quiere es estar en el momento defendiendo aquellas ideas que se entendían de progreso en el contexto de la revolución planteada por Largo Caballero, una revolución socialista desde el poder, y otros, como Alberto ya lo ha citado, pues desde la perspectiva
del Partido Comunista. Bueno, es un momento, y lo relata el propio Gil Albert, en el que en su casa aquí en Valencia, pues se reúnen prácticamente los escritores más trascendentales de esto, además de Rafael Alberti, de Emilio Prados, ahí está Manuel Alto Aguirre. Bueno, lo más esencial de la generación del 27, Luis Cernuda, toda la gente del 27, excepción hecha, yo por lo menos no he leído ninguna excepción que estuviera entre ellos Pedro Salinas, pero los demás de la generación del 27, sí, casi todos, como aquí estaba en ese momento, en el año 37, estaba el gobierno republicano, bueno, finales del 36 y todo el 37, pues vienen todos aquí, claro está. ¿Y aquí dónde van a venir? Pues vienen a la casa de Juan Gil Albert, donde se reúnen, donde comentan, León Felipe también, bueno, toda una serie de poetas, sobre todo fundamentalmente poetas, pero también escritores como Ramón Gaya, bueno, una serie de escritores. Y en ese contexto es donde nace Hora de España y donde se intenta llevar a cabo esa, diríamos, influencia de los intelectuales desde la perspectiva de las necesidades del Frente Popular. Gil Albert se convierte en un hombre pues popular, por decirlo de alguna manera, más o menos popular en el contexto del que estoy hablando. Y por eso, cuando en el año 37 se reúne aquí el Congreso de Intelectuales Antifascistas, pues los dos de siempre, Emilio Prados y Juan Gil Albert, son nombrados los secretarios del Congreso. Y ahí también lo escribe Gil Albert, ellos que son unos estetas, que son sobre todo fundamentalmente poetas contemplativos, se ven en la necesidad de convertirse en hombres de acción, en políticos de acción, que tienen que recibir a todas las grandes personalidades. Vienen de Francia a André Malraux, viene Binda, bueno, vienen todas las últimas modas literarias que nos llegan de Francia. André Gide está siempre presente porque es el que presidió el primer congreso de intelectuales. Vienen intelectuales de todo el mundo a vivir, vino Ernest Hemingway, bueno, cuenten ustedes, lo contad vosotros, todos los intelectuales de izquierdas más conocidos del momento, y a todos los tienen que recibir, a todos les tienen que dar alojamiento, a todos les tienen que llevar o ofrecerles comida y tal, cuando se trata de gente de la élite intelectual más importante de todo el mundo occidental, que estaba, diríamos, de acuerdo con el planteamiento fundamentalmente del Frente Popular, y dentro del Frente Popular o bien largos caballeristas o bien del Partido Comunista, también algunos anarquistas, lógicamente. Bueno, eso es Juan Gil Albert le da una vida diferente, y esa vida diferente de contacto con las personas de las que estamos hablando va a hacer que abandone un poco lo que significa el ensayo para intentar entrar en el mundo de la poesía. Y esto es muy importante que lo recordemos porque va a significar la respuesta a una pregunta que se ha planteado siempre: ¿a qué generación pertenece Gil Albert? ¿A la generación del 27 o a la generación del 36? Pues en este momento, en el año 1936, es cuando él realmente publica su primera obra ya consolidada de poesía, que se titula Misteriosa Presencia. Y en el año 38 va a publicar pues también Hombres Ignorados. Es decir, Gil Albert entra en el mundo de la poesía, entra además de una manera muy sólida, muy seria, muy importante, para darse a conocer ante el mundo entero. Adquiere en ese momento ya un predominio importante Gil Albert, porque es uno más dentro del grupo de los que estábamos hablando, de Rafael Alberti, de Luis Cernuda, de Manuel Alto Aguirre, de Emilio Prados, de León Felipe, es uno más de ese contexto, ¿no? Pero esa obra suya va a sufrir una fractura muy difícil de alguna manera de unir, porque cuando en el año 39 tienen que huir los intelectuales que no se quedan en España, Gil Albert es uno de los que cruza la frontera de Francia
de los que iban andando las grandes multitudes. Después se traslada a Argentina, y a México primero y luego a la Argentina, y se va a iniciar el periodo que conocemos como el de el exilio exterior. Es un tiempo hasta el año 1947, no demasiado, 7 o 8 años, en el cual Gil Albert, fuera de España y sobre todo fuera de Valencia, pierde de alguna manera, diríamos, un poco su conexión con la vida en la que él era feliz, en el entorno, en el ambiente en el que él podía ser más feliz. Es la vida de los emigrados, es una vida que realmente difícil, dura, porque él siente una profunda nostalgia de Valencia. Pero es también, y por eso yo lo quiero señalar, el momento en el que él produce seguramente su mejor obra poética, que se titula Las ilusiones. Es un poco, como su nombre indica, las ilusiones de aquello que uno ha tenido y pierde, de aquello que uno quiso y no es. Es un mundo que ha desaparecido, un mundo que no podrá volver, un mundo que fue en un momento determinado el motor de la vida de mucha gente y que sin embargo después tiene que contemplarse como un mundo desaparecido. De todas formas, en Gil Albert se da una circunstancia importante, y es que él no está mucho tiempo en el exilio, como ocurre con otros escritores que pasaron su vida ya fuera de España hasta el final de su tiempo, o por lo menos durante muchos años. Él en el año 1947 vuelve a España. Vuelve a España y vuelve a su Valencia, que es la tierra en la que él quiere vivir, la tierra en la que él disfruta, que de alguna manera es la suya. Y entonces se inicia un periodo que se conoce como el del exilio interior, lo decía él, que tuve la suerte de conocerlo bastante bien durante los años 80, y entonces era un hombre súper exquisito, pero con una visión muy clara de lo que él creía necesario para este mundo. Bueno, en ese contexto él se viene aquí y se produce la etapa del exilio interior. Es una etapa en la que Gil Albert desaparece del mundo de la literatura en la práctica. No es que no escriba, sino que la obra que escribe la escribe generalmente a su costa y no tiene mucha repercusión. Es una etapa larga, porque está entre el año 1947 y el año 1972, en la que parece que el nombre de Gil Albert haya desaparecido. Solo los muy, muy, muy eruditos tienen constancia de esa existencia. Pero a partir del año 1972 se va a producir un fenómeno absolutamente distinto, porque ya en el 72, pero sobre todo y fundamentalmente en el año 74, se van a producir o se van a publicar unas obras esenciales en la vida de Gil Albert. En poesía yo quiero destacar fundamentalmente la obra llamada La Meta-Física, en la que vuelve otra vez a un tipo de poesía. Por una parte, él es un gran admirador de Antonio Machado, pero Juan Ramón Jiménez es una inspiración que no puede olvidar. Entonces es un tipo de poesía diferente a la que él había hecho hasta el momento, de poesía muy, muy consolidada ya como poeta, pero sobre todo es una época en la que hay obras esenciales en la vida de Gil Albert. Y esas obras esenciales, por lo menos desde mi manera de ver, y en una semblanza que simplemente quiere dar una imagen de quien estamos hablando, de Gil Albert, hay 3 obras fundamentales. La primera vuelve a la situación general que ya conocíamos y se llama Crónica General, en la cual su tipo de literatura vuelve a ser el ensayo, que quiere darnos a conocer la vida, los seres, lo que hay, como un hecho de conocimiento necesario para todos los demás. En Gil Albert es una visión muy personal, siempre muy, muy propia, o que haya vivido él, o que él haya imaginado, o que él haya sentido. Es una vida absolutamente original
una visión muy original, que es la que causa el impacto en la sociedad literaria en ese momento de España. Estamos en el final de la dictadura, comienzos de la nueva democracia española, y ese sentir de un hombre que ha sido protagonista, porque entonces se conoce como, que ha sido protagonista en la guerra civil, ahora nos aparece realmente como el propio de un poeta que en el exilio, y sobre todo de un ensayista que en el exilio exterior e interior se ha ido consolidando, ha estado escribiendo, ha estado reflejando ese mundo suyo interno, y que al publicarlo, después de a lo mejor de tenerlo archivado o de tenerlo en su cajón durante 10 años, durante 12 años, va a tener un impacto social muy, muy especial. Y entonces empieza a destacarse, bueno, yo no sé si citar algunos nombres de políticos españoles que estaban enamorados de él, entre ellos, bueno, voy a citar por ejemplo a Alfonso Guerra, por más conocido de todo el mundo, que empieza a sentir una pasión, pero como él, otros muchos, una pasión por Gil Albert. Además de esa crónica general, hay otra que es primero una narrativa y después se llevó al teatro, y se llevó al teatro gracias al apoyo del Ayuntamiento de Valencia que conseguimos. Bueno, la verdad es que yo en ese momento es cuando más intimidad tuve con Gil Albert y con las personas que llevaron a cabo la representación, la transformación de esa narrativa inicial en una obra de teatro, en la obra de teatro de un hombre, diríamos, de un ser que cree en sí mismo y que tiene difíciles relaciones. Es un poco la propia forma de ser de Gil Albert. Gil Albert es un hombre que vive su vida interior, tiene relación con aquellos que son como él, pero que nunca se planteó formar seriamente parte de la vida, del contexto de una sociedad, sino que su diálogo es siempre un diálogo interiorista que no va más allá del amigo, que es el amigo, digamos, más directo y más personal con el cual puede comentar. Ese contexto de ser humano que era Juan Gil Albert, un ser muy exquisito, pero a la vez muy reservado, con un mundo interior muy propio, que no quería compartir con nadie, es lo que se va a ver en esta obra Valentín. Y la tercera que me interesa mucho, que está además leyendo algunos comentarios sobre ella, no concretamente me interesa mucho, de Luis Antonio de Villena, que se titula El retrato oval. El retrato oval es la vida de la monarquía rusa en sus últimos años. Es decir, es el momento en el que los zares de Rusia viven la revolución comunista, o como queréis llamar, la revolución de los soviets, en la que primero se da el gobierno socialdemócrata de Kerensky, pero después son también barridos, como había ocurrido en España con los liberales, por los comunistas, y los comunistas finalmente se hacen con el poder. Y como en ese proceso de transformación de la sociedad rusa en una sociedad soviética, pues son detenidos, todo el mundo lo conoce, son detenidos los miembros de la casa real o de la casa imperial de Rusia. Y desgraciadamente, como en esas cosas que la historia no debía conocer, pero que se conocen, que se dan y que son así, tiene lugar el fusilamiento de toda esta gente, de todos los miembros, del zar, de la zarina, que además es una chica alemana que al final se ha convertido en una rusa más, el zar Nicolás, las hijas, bueno, toda la familia real en su conjunto, como sabemos, es fusilada en Ekaterimburgo por un soviet del local. Tampoco participaron realmente los soviets centrales, pero bueno, mueren todos ellos. Y Gil Albert, de alguna manera, resumiendo lo que es su concepción vital de la escritura, la que he querido yo trasladar hoy aquí, en esta charla, resumiendo otra vez esa concepción vital suya, lo que quiere es, nos traslada a través de su visión, lo que primero la gente tiene que conocer. Es decir,
la realidad de la revolución soviética y de lo que significó el derrumbe de la civilización rusa y su sustitución por la civilización de carácter comunista. Esa es una primera cuestión. La gente tiene que conocer, pero además hay otra cuestión esencial en el tema, y esa otra cuestión esencial es el sentimiento, también la interpretación ideológica que uno le puede dar a esa cuestión. Depende de dónde se sitúe ideológicamente la persona para darle su interpretación, pero sobre todo el sentimiento que produce. El sentir que de alguna manera nos lleva a saber cómo entendemos nosotros esa muerte que se está produciendo. ¿Qué sentimiento nos produce? Porque al final, a Gil Albert, como todos los grandes poetas, lo que les interesa mucho más es la visión interior que uno tiene de las cosas que no la visión externa que cualquier historiador pueda escribir. Y en esa realidad fundamental, importante, es en la que el retrato oval se convierte en una obra final casi, en una obra fundamental en el contexto del... Porque estamos hablando de la última etapa de su vida, aquella en la que no solo va a recibir en los años 70 el premio Juan Ramón Jiménez, sino que va a recibir el premio de la letra. Bueno, un sinfín de premios y, como he dicho, un aluvión de admiradores de todas clases que ni lo conocían en los años 70 y que, sin embargo, tiene una repercusión a mí me parece muy, muy importante y por eso la quiero citar para terminar. Y es el apoyo que recibió Gil Albert tanto del Ayuntamiento de Valencia como de la Diputación de Valencia y especialmente del Instituto Alfonso el Magnánimo, que como sabemos es de una manera el encargado de trasladar la obra cultural que lleva a cabo la Diputación. En ese contexto, en los años 80, entre el año 1981 y 1987, que es cuando ya termina, diríamos, la situación vital de nuestro poeta valenciano, en ese contexto la Diputación va a hacer realmente un trabajo extraordinario, y es publicar su obra completa, tanto poética como su obra poética en prosa. Yo tengo la suerte de tener los 11 tomos de su obra narrativa y 3 tomos de obra poética. Y yo no digo que a nadie que se los lea, todos, pero sí que seleccione algunos de los más bonitos, de los mejores retratos que sobre la gente, tanto a nivel de la aristocracia europea, como a nivel del arte, como a nivel de la literatura, en todos los contextos que ha ido viendo él. Esas crónicas magníficas, esos retratos absolutamente perfectos desde su perspectiva de los distintos personajes que nos van a dar un conocimiento de la sociedad de nuestro tiempo ciertamente excepcional. En fin, yo creo que Juan Gil Albert, a lo mejor tal vez porque uno cuando conoce a las personas, tal vez no debería escribir sobre ellos, tal vez sí, no lo sé, pero cuando uno conoce a las personas, a lo mejor tiene más posibilidad de intentar trasladar cómo es su carácter. En este caso concreto, lo que sí que tenemos ante nosotros es un hombre que la primera cualidad de él, la primera es dedicar su vida por entero a escribir. Dedicarle a escribir y sobre todo a dar a conocer su visión sobre el mundo que le rodea. Su visión sobre el mundo que le rodea, pero no desde una manera externa, sino desde una manera interna, es decir, las sensaciones que el conocimiento de esas personas, de esos hechos, le van produciendo, tanto en el mundo de la poesía como en el mundo de la prosa. ¿Qué es más, un poeta o un ensayista? Bueno, pues es muy difícil resolver la cuestión. Como alguien ha dicho, en el fondo Juan Gil Albert es un escritor y eso parece que es suficiente. Y termino con esta pregunta. ¿A qué generación poética o a qué generación literaria perteneció Juan Gil Albert? Desde su personal perspectiva, la suya, él se siente un miembro de la generación del 27, él se siente un miembro y compañero de Lorca, de Alberti, de Prados, de Alto Laguirre, del Cernuda, de todos los miembros activos, diríamos, de la generación del 27. Y sin embargo,
desde el punto de vista de los antologistas, de la gente que recoge en libros las generaciones poéticas, Juan Gil Albert está situado siempre en la generación del 36. Pero ¿por qué? Yo creo que hay realmente dos causas, me parece que dos. La primera es que, como he señalado, su primera obra poética apareció en el 36 y eso ya, diríamos, parte de un principio esencial. Y la segunda es que su obra poética tiene como eje fundamental lo que significa no la generación del 27 retomando a Góngora y retomando lo que significa la poesía popular trasladada a poesía estética, sino la poesía que nace de una situación como es la Guerra Civil Española, que es cuando él siente la necesidad de ponerse realmente a escribir poesía y publicarla. Bueno, sea cual sea el resultado, lo que sí que quiero decir es que Juan Gil Albert, aunque sea un personaje desconocido, como tantas veces ocurre por mucha gente, desgraciadamente, es un magnífico, un extraordinario escritor valenciano al que siempre, siempre debemos de tener nuestra memoria. Muchas gracias y hasta la próxima semana, que hablaremos de otro hombre que sí es conocido y admirado por todos. Hablaremos en el campo de la música, como se ve estamos eligiendo el mundo de la literatura, el mundo de la música, el mundo de la política, el mundo de la iglesia. Pues el próximo viernes hablaremos de José Iturbi, que creo que es también una figura absolutamente excepcional, una figura en el mundo de la música que todo valenciano no tiene no solo que conocer, sino que defender. Muchas gracias.